ver, yo quisiera escucharles de ustedes cuáles son las expectativas que tienen para este módulo, ¿no? A fin de que podamos entrar también, ¿no? En qué situación nos encontramos, ¿no? A ver, alguien de manera voluntaria, cuáles son las expectativas que se tiene de este módulo 4 de este diplomado. A ver, adelante, no tengan miedo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, adelante. Las expectativas que yo tengo respecto a este módulo es poder ir aclarando cada uno de los apartados de los cuales está compuesto nuestro trabajo, ¿verdad? Es algo que desde el primer módulo he tenido bastantes inquietudes porque no teníamos una estructura clara. A medida que vamos cursando cada módulo, se va ampliando la visión, ¿no? Y en este módulo yo quisiera ya poder ir con detalle, ¿no? En cada uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para nuestro trabajo final. Ujú. Muy bien, muchas gracias por la participación. A ver, ¿alguien más? Adelante. Muy bien, muy buenas tardes, licenciado, a los que están presentes. Creo que la expectativa es grande porque estamos aprendiendo a conocer las nuevas formas del aprendizaje, salir del sistema tradicional, del sistema vertical que se tenía, viendo y conociendo el sistema nervioso. Creo que eso es lo más importante, porque cada ser humano tiene su forma de sentir, de ver las cosas, sus emociones, sus ilusiones, y creo que esto es lo nuevo que va a marcar la neuroeducación, la neuropedagogía, porque vamos a salir de esos esquemas tradicionales de la teoría, de esas planificaciones donde el estudiante prácticamente estaba calentando el asiento y donde el aprendizaje de su retención era entre 15 a 10 minutos, lo que hemos ido aprendiendo. Pero con esta nueva forma de utilizar el sistema nervioso, las neuronas, la corteza cerebral y todo lo demás, vamos a poder inquietar más a los estudiantes, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, mi estimado profesor. Mira, es interesante lo que acaba de mencionar, ¿no? O sea, que mira, tenemos que tener en cuenta también de que eh, aquí vamos a aprender todos, ¿verdad? Ya, nosotros somos simplemente los que facilitamos para que todos en conjunto podamos ah, entrar en reflexión acerca de lo que es la neurociencia en educación. A ver, ¿alguien más quisiera participar, por favor? Buenas tardes, licenciado y Buenas tardes. compañeros. Bueno, las expectativas, como usted mencionaba, licenciado, es poder conocer la variedad, tal vez ya que nuestro módulo titula diversidad, ¿verdad? Diversidad neurológica. Entonces, poder conocer un poco más de lo que ya hemos ido abordando, ¿no? Hasta ahora, tal vez la diversidad cerebral que tenemos todos, ¿no? Y la diversidad también que existen en nuestras aulas, en nuestras unidades educativas, ya que somos todos, ¿no? Educadores. Solamente eso, licenciado. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más que quisiera compartir sus expectativas para este módulo? Una intervención más y iniciamos con nuestra actividad. A ver.
Bueno, yo creo que no hay participación. Por lo tanto, ya vamos a iniciar con una presentación que les voy a compartir en pantalla y vamos a ir desarrollando todo para poder cumplir con las expectativas de cada uno de ustedes. Bueno, mira, durante el desarrollo de la unidad temática, tanto el uno como en las semanas que se viene, ya espero sus opiniones, ya espero también, digamos, qué es lo que más o menos nos llama la atención o qué es, en qué podemos mejorar todas esas cosas a fin de que nuestro grupo sea dinámico y para que podamos, en conjunto, podamos reflexionar acerca de estos temas que son fundamentales, ¿no? Y en específico lo que establece el diplomado. Bueno, vamos a compartir pantalla y me confirman, por favor, se nota, ¿no? Sí, licenciado, se ve. Ya. Ahí está. Ya, bueno, como unidad temática número 1 tenemos lo que es la teoría de la inteligencia emocional. Y entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en esta tarde. ¿Qué es la neurodiversidad, no? Cuando estamos hablando de la diversidad, ya hablamos de una diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar a ver de qué manera esto surge, digamos, en nuestro contexto, ¿no? Dice, la neurodiversidad es un término empleado para hacer referencia a la diversidad existente en las características neurológicas de los seres humanos, ¿ya? Las diversas características neurológicas, ¿ya? De los seres humanos. No todos somos iguales, ¿ya? Aunque, mira, se habla mucho de la igualdad y más que la igualdad, no es necesario que nosotros podamos hablar de la equidad, ¿no? La igualdad es discriminatorio, aunque pareciera que tiene, que son términos antagónicos, sin embargo, es discriminatorio la igualdad. Sin embargo, la equidad es más justa, ¿no? Es más incluyente, ya cuando se habla de lo que es la diversidad. La diversidad, la neurodiversidad es que cada persona tiene su propia estructura neural, ¿no? Su propia específica red de conexiones neuronales. Y eso a consecuencia de qué es? Es el fruto de la genética y de la propia experiencia, de la genética, porque ya las estructuras neuronales responden ya a ciertas características genéticas, ¿no? Y también esa misma podemos desarrollar a través de la experiencia. La neurodiversidad también es el término que fue acuñado, dice, no por primera vez, por una socióloga australiana, Judy Zimmer. ¿Para qué? Para hacer una referencia a lo que es la neurología específica, que más que todo refiriéndose a lo que no sería padecen, sino a las personas con autismo, ¿ya? El autismo no vamos a ver como una enfermedad, sino, ni una patología, sino que el autismo es una condición, es una situación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta esa terminología. También la neurodiversidad se debe comprender, ¿no? La existencia de diferentes tipologías neurológicas y por tanto personas con diferentes formas de funcionar, las diferentes formas de percibir, las diferentes formas de aprender, ¿no? De acumular conocimiento.
esto implica un cambio en la intervención. En lugar de intentar curar, ¿no?, y tratar de modificar su manera de funcionar por una intervención que se respete y potencie su funcionamiento neurológico natural. En el pasado, ¿no?, los que tenían, los que eran personas autistas, ya se intentaba curar, ¿verdad? Porque se confundía que era un padecimiento, ¿no? Quizás un trastorno, pero el autismo no es un trastorno, es una situación, es una condición del ser humano, ¿no? Esa es una forma, o sea, una manera, ¿no?, diferente de que funciona el cerebro de estas personas. La, neuro, la neurodiversidad es la disciplina que demuestra, dice, la diversidad neurológica de las personas. No volvemos a redundar este término, la diversidad neurológica de las personas, las diferentes formas en que una persona percibe las cosas. No existe un modelo humano único del cual cada persona es una versión particular, ¿no?, sino que existen muchos modelos de humanos que compone la especie. Entonces ahí estamos hablando, cada persona, cada ser humano ya difiere de uno con el otro. Nadie, ningún ser humano, o sea, no todos no tienen la misma estructura neurológica, ¿ya?, sino que cada uno hay diversas, ¿no?, modelos, se podría decir, ya, de seres humanos. Entonces, cada persona somos únicos, ¿verdad?, en la manera en que percibimos el conocimiento, en la manera en que vemos las cosas, ¿no? Entonces, ahí se refiere cuando se habla de la neurodiversidad o si no la diversidad neurológica. De ahí viene la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, esa manera de percibir, esa manera diversa de percibir, ya, las cosas, esa manera de tener diversa las estructuras neuronales de cada uno, responde a un tema que se denomina la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional, verdad? Es reconocer las emociones primero. La inteligencia emocional es de cómo reaccionamos a ciertos contextos, ciertas realidades, ciertas situaciones. Entonces, por eso es que, como si queremos determinar la inteligencia emocional, entonces vamos a tener que necesariamente reconocer las emociones. ¿De qué manera vamos a reconocer? ¿Ya? El conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de las personas ante los cambios. Entonces, los cambios siempre van a generar una reacción emocional de un ser humano, y este ser humano, ¿ya?, también influye, incide en la sociedad, en la comunidad. Por eso es que cuando se imponen ciertos cambios, la reacción emocional de una persona puede influir en la sociedad para que estos puedan reaccionar de una manera, ¿ya? Se adapta, ¿no? Se adapta a otros, ¿ya? Si bien no piensan de la misma manera, pero se adapta. Otro, comprender los sentimientos de los demás, ahí está, manejar las relaciones y tener poder de influencia para conseguir cambios positivos en el entorno. Entonces, en este sentido, cuando se habla de reconocer las emociones, debemos comprender los sentimientos de los demás, manejar las relaciones. ¿Qué quiere decir? Comprender las reacciones de esas personas, ¿ya?,
manejar las relaciones, el mundo, el contexto en que se encuentra y tener poder de influencia, dice, para conseguir cambios. O sea, en una aula, esa es nuestra tarea, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero a veces no tratamos de comprender el trabajo duro, ¿verdad? Comprender los sentimientos de los demás, imagínense, ¿no? Manejar las relaciones y tener poder de influencia para seguir cambios positivos. Otro, la inteligencia emocional, manejo de las emociones. Una emoción provoca una acción, ¿ya? Una respuesta. Una emoción responde a cierta situación, ¿no? Eso provoca una acción. Se podría decir también una reacción, ¿verdad? Provoca una respuesta. A cierta situación respondemos de una manera, ya sea negativa o positiva. Ante determinadas emociones, dice, nuestras respuestas suele ser automáticas. Dice, obviamente que sí, ¿no? A la presencia de cierta situación, nuestra respuesta automática, por ejemplo, ¿no? Si alguien te provoca, entonces de manera automática reaccionamos en defensa, ¿verdad? En defensa. Ya, ese es algo natural, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. O lo que es lo mismo, dice, una reacción ante el estímulo, o sea, ante el estímulo, por ejemplo. ¿Cómo podría ser esto? Con los niños más que todo, ¿verdad? Ya, si ustedes hacen el trabajo, ¿no? Va a ser su recompensa cierto objeto, cierta acción. Entonces reaccionan de una manera diferente. Entonces la inteligencia emocional ya ve todas estas situaciones, ¿verdad? En el manejo de las emociones. Es posible responder, dice, en lugar de reaccionar, sí, ¿no? A cierta provocación, o sino a cierta acción de alguien, la reacción es la ira, por ejemplo, puede ser, ¿no? Y la respuesta inmediata puede ser la agresión. Dice, es decir, introduce el concepto de gestión de la respuesta ante un estímulo también, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, el estímulo, ¿no? Lo mostramos algo a fin de que se comporte de una manera a lo que se espera. Entonces, la respuesta y la acción es inmediata. La inteligencia emocional, comprender las emociones. Se trata de comprender las emociones. Una emoción se produce como respuesta ante algo que no sucede en la situación que se presenta. En primer lugar, nos damos una explicación de lo que ha pasado. ¿Qué es eso? El pensamiento, ¿no? Nos damos una explicación nosotros mismos, ¿no? A cierta situación, ¿ya? E inmediatamente tenemos una reacción fisiológica, la emoción, ¿verdad? Ya, por ejemplo, hablando de ira, ¿verdad? Ya, una provocación, una ofensa, ya primero buscamos una explicación y decimos, ¿no? Y nos damos cuenta que no merecemos esa actitud de otra persona en nosotros y reaccionamos de manera, ¿no? Física, emocional. O si no, una palabra bonita, por ejemplo, ¿no? Generalmente las chicas, digamos. Un chico que le dice algo bonito a una chica y primero dice, no, primero piensa y dice, wow, qué bonito. Y luego la reacción, ¿qué es? ¿No? Puede ser los nervios, sonrojarse, quizás la vergüenza incluso, ¿no? O si no, puede ser la ofensa también, ¿no? Otro,
no podemos elegir tener o no una emoción. Ya eso son algo natural, espontáneo, ¿no? De acuerdo a la situación en que nos encontramos, ¿no? Por eso es que dice ya que es algo, pasa al margen de nuestra voluntad, ¿no? O sea, nosotros no habíamos pensado, no decidimos, por ejemplo, enojarnos. Ya tampoco decidimos ya sonrojarnos, por ejemplo, o reír, o alegrarnos, ¿no? Está al margen de nuestra voluntad. Esas situaciones son los que nos llaman hacia la comprensión de las emociones. Las emociones tienen una carga enérgica considerable, lo cual nos impulsa hacia la acción. Carga energética. O sea, a cierta situación respondamos, reaccionamos, ¿ya? Y lo cual te impulsa a responder con una acción, ¿ya? Ese responder, por favor, tenemos que tener en cuenta, puede ser negativo o positivo, ¿verdad? Y pensemos en lo positivo, ¿ya? Podemos decir que las emociones son el puente entre el pensamiento y la acción, exactamente, ¿no? Las emociones son entre el puente, piensas y te pones en acción, piensas y reaccionas, ¿verdad? ¿Ya? Porque si no pensaras, simplemente no reaccionarías, pero el pensamiento es fundamental para la acción, ¿verdad? ¿Ya? Si te dicen algo bonito, entonces piensas y luego reacciona, tu cuerpo reacciona. Otro, si somos capaces de elegir nuestras acciones, es más que probable que obtengamos resultados diferentes. Es algo interesante eso, ¿no? Por último, tenemos utilizar las emociones. ¿Cómo podemos utilizar esas emociones? No más que todo en este área de la educación, ¿verdad? Resulta útil para mejorar nuestras relaciones con los demás. Ahí está, ¿no? Entonces, resulta, las emociones, ¿no? Que responden de acuerdo a la situación, ya nos ayudan a que nosotros podamos tener un juicio sobre los demás, ¿no? Entonces, eso hace que pueda mejorar o empeorar una relación, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tomar en cuenta a mejorar las relaciones de vida, ¿no? Eso es, hacia ese lado tenemos que llevar, ¿no? Como educadores. Otro, las personas con una inteligencia emocional elevada tienen una vida más satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? Los que saben manejar las emociones, todo lo que hemos desglosado, tienen una vida más satisfactoria, dice. ¿Por qué? Porque sí se comprende, ¿no? Identificas las emociones, ¿no? Comprendes las emociones. Entonces empiezas a utilizar esas emociones para tener una mejor relación en la sociedad. Y cuando tienes eso, tienes una vida más satisfactoria. Entonces, ¿qué tan importante, qué tan fundamental es para nosotros la inteligencia emocional? Existen dos formas, dice, ¿no? Elementales de inteligencia emocional. ¿Cuáles serán? Vamos a ver. Inteligencia interpersonal. Implica entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según al estado anímico del otro. Aquí nos está pidiendo a que nosotros podamos ser quienes puedan comprender a los demás y no esperar a que nos comprendan, ¿verdad? Y más que todo, en nuestro ejercicio profesional, esto es fundamental, ¿no? Entender y comprender las emociones de los otros, de nuestros estudiantes, ¿no? Y tener la habilidad de reaccionar. ¿Qué será habilidad de reaccionar? Reaccionar de manera, ¿no? Coherente, adecuado, ¿ya? Según el estado anímico del otro. Otro, inteligencia intrapersonal. Implica entender y comprender las propias emociones, de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación. Mira, aquí es más complicado, ¿verdad? Quizás, desde una perspectiva personal,
es más fácil comprender a los demás y más complicado comprendernos a nosotros mismos, nuestras propias emociones, ¿no? Y tenerlas en cuenta, dice, al momento de tomar decisiones. Y eso es algo complicadísimo, ¿no? Personalmente, ya, pero hay personas que manejan muy bien esto. Entonces yo creo que esto es fundamental ya para que tengamos una relación satisfactoria con nuestros estudiantes y con todos los que nos rodean, ¿ya? Entonces, es por eso que esta inteligencia intrapersonal no está demarcada ahí. Bueno, ese es lo que es la inteligencia emocional. Ahora vamos a pasar a lo que es el cerebro emocional. Qué complicado hablar del cerebro, ¿verdad? ¿Ya? Dice, el cerebro emocional son todas las emociones que representan un impulso al momento de actuar que a través de nuestra evolución se ha convertido en acciones automáticas del organismo. El cerebro emocional observas y reacciona, ¿no? Se encuentra en una situación y reacciona, ¿ya? En acciones, se dice, se ha convertido en acciones automáticas del organismo. Por ejemplo, mira, un zancudo nos pica en la cara y el cerebro inmediatamente acciona para que el organismo pueda defenderse, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese es el cerebro emocional, ¿no? También dice, en caso de enojo, increpa el flujo de sangre. O sea, dice, ¿no? Que la sangre se le subió, y eso es tan científico, ¿verdad? Ya cuando, en caso de enojo, el cerebro ordena a que puedas reaccionar de una manera violenta, incluso, ¿verdad? ¿Ya? Las emociones del cerebro. En el miedo puede surgir la acción de ir a quedarse paralizado sin saber qué hacer. No sé si, yo sé que muchos hemos experimentado esa situación, ¿no? Cuando estás en una situación de miedo o de susto, el cerebro ordena al cuerpo a una parálisis impresionante, ¿no? Y no sabes cómo reaccionar, qué hacer, ni dar paso atrás o adelante. ¿No? Simplemente por eso empieza a temblar el cuerpo. Empieza a temblar y después, más tarde, recién tratas de reaccionar, ¿no? Entonces, ese es uno de los emociones muy fuertes que se puede experimentar. En cuanto al amor, dice, es una emoción que provoca ternura y pasión, ¿verdad? En cuanto al amor, empezamos a volar, estamos en las nubes, ¿no? Ese momento no existe, tus problemas, todo se ha disipado en ese momento, ¿verdad? Mientras que la felicidad, dice, trae consigo acciones de entusiasmo que aumentan la actividad cerebral. O sea, mientras que la felicidad, ¿qué hace? La felicidad, cuando te encuentras feliz, empiezas a planear, empiezas a mirar hacia el futuro, empiezas a tener visiones, ¿no? Tienes una actitud positiva y lo contrario de la tristeza, ¿verdad? Entonces, eso es el cerebro emocional. ¿Para qué son las emociones? ¿Para qué serán las emociones? Las emociones nos guían a enfrentar predicamentos y tareas demasiado complejas para el intelecto. Cuando nos preguntamos para qué son las emociones te guían para enfrentar ciertas situaciones
y te planteas tareas más complicadas, ¿ya? A fin de que tu cerebro pueda funcionar, ¿no? Entonces, eso es cuando se habla de las emociones, ¿verdad? ¿Para qué son? En la prehistoria, el ser humano en la prehistoria, ¿ya? ¿Para qué utilizaba las emociones? O sea, estamos diciendo que desde la prehistoria hemos utilizado las emociones. Siempre hemos estado muy unidos a nuestras emociones. Siempre hemos actuado de acuerdo a nuestras emociones. Entonces, ¿para qué utilizaba en la prehistoria? Para la sobrevivencia, ¿no? Para hacer una diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? El ser humano, gracias a su inteligencia emocional, es que hemos sobrevivido. Porque, mira, fijémonos muy bien, no tenemos garras, ni tenemos colmillos, ni tenemos pelaje en el cuerpo. Si no hubiera sido la inteligencia emocional, simplemente hubiéramos muerto, ¿no? O sea, hubiéramos desaparecido como ser humano. Entonces, la inteligencia emocional ha jugado un rol importante desde la prehistoria hasta nuestros días. Se dice que el ser humano tiene tres necesidades básicas, ¿no? De esto se habla en la economía política, que son, la primera necesidad fundamental es el alimento. Lo segundo es la vestimenta. Y el tercero, cobijarse, o sea, protegerse, la protección. Entonces, ahí está sembrar nuestros alimentos, producir nuestros alimentos, ¿no? Elaborar nuestras vestimentas y construir, ¿no? Para protegerse, construir vivienda, ¿verdad? Entonces, esas tres necesidades básicas perduran hasta hoy en día. Para proteger esas tres necesidades básicas se hacen incluso las guerras hasta hoy en día, ¿no? Entonces, gracias a la inteligencia emocional, ¿no? Hemos sabido, ¿no? Sobrevivir en este planeta Tierra. La inteligencia emocional es la que nos lleva para aprender ciertos oficios o ciertas profesiones. La inteligencia emocional es la que perdura hasta hoy en día para que podamos sobrevivir como seres humanos. ¿Para qué son las inteligencias emocionales, no? Seguimos siendo ese humano emocional, ¿no? Desde la prehistoria, pero ahora enfrentando un escenario moderno. El ser humano simplemente conseguimos una profesión, trabajamos o desarrollamos alguna otra actividad simplemente para conseguir esas tres necesidades básicas: la alimentación, la vestimenta y la protección, ¿no? Para conseguir eso es que hemos creado sociedades tan complejos, ¿no? Como el Estado, por ejemplo, o la nación. Entonces, gracias a la inteligencia emocional, ¿ya? En nuestro repertorio emocional, ¿qué están? ¿No? En esa estructura de nuestras emociones, ¿qué cosa es esta? Está la ira, que hace fluir nuestras manos con sangre, haciendo más fácil tomar un arma para golpear a un enemigo, ¿no? Otro está el miedo. Se dice que hemos sobrevivido gracias al miedo, ¿no? Si no hubiéramos sentido el miedo, no hubiéramos sobrevivido como ser humano, dicen, ¿no? Que hace fluir la sangre a todos los músculos del cuerpo, por ejemplo, las piernas, para que sean más fácil correr y escapar. Imagínense, ¿no? Vuelvo a decir, no tenemos garras, no tenemos pelos, no tenemos colmillos, solo inteligencia y las emociones. Imagínate en una situación de peligro, ¿no?
La adrenalina mismo nos impulsa a que nosotros podamos empezar a correr, correr y correr, ¿no? Y hasta hoy en día. Esa es nuestra condición, esa es nuestra situación. La felicidad, que incrementa la actividad en el cerebro para inhibir sentimientos negativos, bloqueando las preocupaciones, ¿ya? El ser humano ha buscado la felicidad ¿para qué? Para igualmente conseguir lo que hemos dicho, las necesidades básicas. Las sociedades complejas, las sociedades, grandes sociedades, han buscado la felicidad y la felicidad ha sido incluso considerado en casi todo el mundo, ya en la época de la consolidación de las repúblicas. Por ejemplo, mira, la Revolución Francesa, por recordar, ¿no? ¿Cuál ha sido en su constitución? ¿No? Fraternidad, igualdad, libertad, ¿no? Dignidad. Entonces, mira, en todo eso, ¿qué es lo que se buscaba? El ser humano, ¿qué es lo que buscaba? La felicidad. Estados Unidos, en su constitución, ¿qué decía? Que todos los seres humanos, que todos los ciudadanos estadounidenses gocen de la felicidad. Ese es el principio, ¿ya? Político, el principio filosófico como Estado de los Estados Unidos. De la misma manera en otros países. En nuestro país, actualmente, la actual constitución, ¿cuál es el principio? El vivir bien, ¿no? ¿A qué va eso? A la felicidad. Entonces, cuando la sociedad va a ser feliz, entonces el cerebro ya no va a tener sentimientos negativos y eso va a repercutir en que el cerebro no tenga, en que esas situaciones pueda haber menos, ¿no? Menos reacciones negativas emocionalmente como la ira, por ejemplo. Entonces, la felicidad ha sido fundamental para el ser humano. Otro, el amor, que crea sentimientos tiernos y la satisfacción sexual dejando el cuerpo. Es uno de los sentimientos, una de las reacciones emocionales fundamentales del ser humano es esta, el amor, ¿verdad? ¿Ya? Eso no solamente crea pues los sentimientos tiernos, sino que la satisfacción sexual, que es parte fundamental, parte importante de todo ser humano. La sorpresa hace que abramos con fuerza los ojos para visualizar mejor lo que tenemos enfrente. No. Es una de las emociones más positivas que se desarrolla, que reacciona en nuestro cerebro. El disgusto, algo negativo, provoca una expresión facial en la que curvamos el labio superior y bloqueamos nuestras fosas nasales para evitar olores nocivos o para bloquear la ingesta de alimentos tóxicos. Entonces el disgusto es algo que desagrada a tu cuerpo, ¿verdad? ¿Ya? La tristeza ayuda a adaptarnos a una pérdida significativa. Esta tristeza también tiene sus repercusiones, nos lleva hacia cambios ya emocionales, hacia otros cambios emocionales, donde nos permite que podamos ver de una manera diferente. Entonces, esas son algunos repertorios emocionales que se pueden mencionar y podemos encontrar muchas otras cosas más, ¿no? ¿Para qué son las emociones? Tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Una mente es intelectual y otra mente es emocional. La mente intelectual es la que piensa y la mente emocional es la que siente. Bueno, continuamos.
tipos de emociones. Emociones primarias. ¿Qué son las emociones primarias? Adaptativas, como el miedo ante una amenaza, la tristeza ante una pérdida y el enfado ante una agresión. Adaptativas, ¿qué quiere decir? Que es una reacción a cierta situación, ¿verdad? ¿Ya? El miedo ante una amenaza, ¿verdad? La tristeza ante una pérdida, ¿no? Y el enfado ante una agresión. Las adaptativas, ya como el miedo fóbico, esto es desadaptativas, ¿no? Este está un poco mal escrito, ¿ya? Como el miedo fóbico o el temor a la expresión del self, ¿ya? Las emociones desadaptativas tienen que ver con el pasado, o sea, estas desadaptativas ya es trastornos que, que nos aquejan, digamos, en el pasado. La fobia, por ejemplo, es un trastorno después de una experiencia que hayamos vivido. Yo tengo una sobrina que tiene terror a los gatitos, tan tiernos que es para nosotros, pero ella tranquilamente puede agarrar un lagarto o si no una víbora sin ningún miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué le tiene miedo, terror, no a un gato, pero no a un reptil? Que muchas mujeres, más que todo, no tienen miedo a un reptil, pero tienen tanto cariño a un gatito, ¿ya? Pero mi sobrina es diferente. Tiene terror a un gatito tierno y no le tiene miedo a una boa, a una culebra, a una iguana, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con el pasado, ¿verdad? Esos son ahí tenemos las emociones primarias, que son adaptativas y desadaptativas. Las adaptativas son reacciones a cierta situación. Las desadaptativas son trastornos del pasado que nos aqueja en el presente y tienen una reacción diferente. Emociones secundarias, reacción ante una emoción anterior, ¿no? En ocasiones pueden ser reacciones defensivas o evitativas respecto a la emoción primaria. Esto es, más que todo, ocurre con el pasar del tiempo como una experiencia, ¿no? Como una experiencia, por ejemplo. Ya imagínate si estabas pasando la calle y de pronto alguna vez eh, casi te atropellaron. Entonces eso ya te viene una reacción emocional de que tienes que pasar las calles, ¿no? Con cuidado, ¿no? Entonces, esas son las reacciones secundarias. Emociones instrumentales. Tiene consecuencias concretas en el comportamiento del otro y se utilizan de forma funcional, es decir, para conseguir algo. Esto más que todo es muy, a ver, como los estímulos o si no, los pedidos de algo, por ejemplo, los berrinches de los chicos, ¿verdad? Ya, comportamiento del chico, ya, con el propósito de conseguir algo. O si no, un comportamiento de alguien para conseguir algo del otro, ¿verdad? Ya, esto también, si bien pues, se puede ver de manera positiva, de manera negativa, por ejemplo, aquí van lo que son los chantajes, las extorsiones, ¿no? Entonces, eso se llaman emociones instrumentales. La naturaleza de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Cuál será la naturaleza de la inteligencia emocional?
es la facultad que tienen las personas para motivarse, dominar sus impulsos y mostrar su simpatía hacia los demás. La naturaleza de la inteligencia emocional es para que nosotros podamos ya dominar nuestros impulsos y mostrar nuestra simpatía hacia los demás, ¿no? Esto más que todo ocurre y tiene que ocurrir, ¿no?, en las aulas también. Otra, constituye un hábito para el ser humano, ¿ya? En la sociedad actual se le atribuye mayor importancia a los conocimientos y la inteligencia técnica, dejando a un lado las aptitudes emocionales. En nuestra sociedad eso es lo que ocurre, ¿verdad? Ya, la parte emocional definitivamente estamos poniendo en un tercer plano y más que todo medimos, por eso es que en el aula, por ejemplo, medimos la inteligencia técnica, ¿ya? No nos damos cuenta de la diversidad, ¿no?, de emociones que existen, a reacciones a ciertas situaciones, ¿no? Por eso es que en nuestra sociedad, por ejemplo, el que más astuto es, por más que haga lo malo, es aquel que se lleva los aplausos, ¿verdad? Y hemos dejado la parte humana, la parte de las emociones, y más nos hemos robotizado, se podría decir. Eso es lo que ocurre con las normativas. En la norma jurídica, por ejemplo, ya vemos nomás mira, estos días, qué triste, ¿no?, de la señorita Dana, la enfermera, que le acusaron, le implantaron pruebas. Es terrible. Y después para que le digan ahora, va a disculpar usted, era inocente. Lo arruinaron la vida. Lo mismo pasó con el bebé Alexander. No sé qué tiene estos nombrecitos, Alexander, ¿no? ¿Ya? El año 2015, más o menos, ¿sí? De el médico Jerry Fernández y de una enfermera de la misma, de 19, una muchacha de 19 años, estudiante de enfermería de la Universidad Pública del Alto, ha sido enviada a la cárcel, ¿no?, con detención preventiva, ni siquiera una sentencia. Y a Jerry Fernández lo sentenciaron incluso. Hace muchos años también pasó con Odón Mendoza, no sé si se recuerda, caso de violación, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿qué pasa? Ya más medimos la inteligencia técnica y dejamos a un lado las aptitudes emocionales. En nuestro país, el sistema jurídico está podrido, ¿verdad? ¿Y cuál será la solución para eso? A que la norma sea finalista y no inquisidora. Nuestra norma es taxativa e inquisidora. Si fuera finalista, entonces evaluaría la parte emocional, pero eso no les importa a los jueces, no les importa a los legisladores, no les importa a los que hacen sus investigaciones. Lo que les importa es saber con qué efectividad lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, eso parte desde las aulas de la educación. Y de nosotros mismos nos evaluaremos, a ver, pensaremos, a ver, ¿a mí me interesa realmente la inteligencia emocional o más estoy tomando en cuenta la inteligencia técnica? En nuestra sociedad, la respuesta a la crisis judicial no está en que podamos, ¿no?, imponer sanciones más severas para el delincuente, sino que está en trabajar las inteligencias emocionales. Entonces, la solución está en nosotros, en los educadores, ¿verdad?
Porque una normativa, por más severa que sea, el delincuente va a ser más astuto para poder infringir esa norma. Y así es lo que ocurre. Por ejemplo, los que sembraron pruebas a esta muchacha enfermera son delincuentes, pero ejercen el poder judicial. Es fiscal uno y el otro es policía. Entonces, mira, ¿en qué estamos? ¿Verdad? O sea, prácticamente ya no nos ha importado la parte emocional, la parte humana de nosotros como sociedad, solamente la parte técnica, ¿no? Entonces, por eso es que es fundamental para nosotros podamos entender esta naturaleza de la inteligencia emocional. Afecta las decisiones que tomas, lo que haces en el trabajo, con quién decides casarte, entre muchas otras cosas que determinan el éxito y la felicidad. El éxito y la felicidad, ¿no? Es consecuencia de nuestras decisiones, ¿no? Es el resultado, diré, no consecuencia, es el resultado de nuestras decisiones. El trabajo que realizamos es el resultado de el trabajo que realizamos va a tener, ¿no?, efectos en lo futuro si es para el éxito o la felicidad. Yo sé que algunos de ustedes quizá tal vez sean, ¿no?, cristianos o simplemente algunos hayan leído la Biblia. A mí me llama mucho la atención cuando Jesucristo decía, ¿no ve? Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, yo les haré descansar. No sé en qué parte se encuentra, pero dice así. Entonces yo a los cristianos siempre le digo, usted ya no debería trabajar. ¿Por qué trabajas? Porque si tú crees en Cristo, ya no debías trabajar. Y se asustan y dicen, ¿cómo no voy a trabajar? ¿Qué quiere decir esto? Mira, aquí dicen, ¿no? Mira, nuestras decisiones, dicen, nuestro trabajo que hacemos determinan el éxito y la felicidad. Si nosotros trabajamos, ¿ya? Trabajamos con vocación y de vocación, ¿no?, para la vocación, obviamente vamos a tener éxito y la felicidad. Porque si nosotros nos deleitamos en algo que estamos haciendo, para nosotros no va a ser trabajo, ¿verdad? Sino va a ser una prestación de servicio de lo que nosotros vamos a encontrar el deleite. Y eso deberían entender los cristianos, ¿verdad? Pero los cristianos trabajan tremendo, ¿no? Porque tienen que pagar sus diezmos a sus pastores. Ya, ese es otro tema. Simplemente un comentario, ¿ya? Bueno, por ejemplo aquí, ¿con quién decides casarte? Ahí también, ¿no? Hay ciertas recomendaciones que yo les hago a los chicos. El día que te cases, no te cases por amor, digo, ¿por qué? Porque vas a confundir el amor con meros sentimientos emocionales, reacciones de algo, de una situación, ¿no ve? Porque el amor, después de casarse, recién vas a descubrir, ¿ya? No te cases por conveniencia, o sea, por interés, ¿no? Porque eso no te va a traer felicidad ni éxito. Pero cásate por convicción, siempre los digo eso. ¿Por qué? Porque si alguien se casa por convicción, ¿qué sería casarse por convicción? Sería lo siguiente. Si uno se casa, es porque quiere formar un hogar, ¿verdad? Porque no quiere estar solo, quiere construir un hogar. Entonces, si tiene esa convicción, no va a tener otras cosas en la mente. Y ahí es donde esa decisión que va a tomar, casarse con alguien, por convicción, porque no quiere estar solo, sino que quiere estar con alguien. Y eso le va a llevar al éxito y la felicidad.
de los demás, no. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Otra de las dominios de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son los dominios? Está conocer tus propias emociones. Qué difícil es esto, ¿no? A ver, conocer. Tienes que conocerte cuando te enojas, ¿no? ¿Qué es lo que te causa risa, por ejemplo? Algunos encuentran, ¿no?, la forma de divertirse haciéndose la burla de los demás. Por ejemplo, mira, cuando nosotros vemos a nuestros comediantes, hasta el momento, desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi perspectiva, en un profesional comediante, un profesional es Raúl Mamani. Los demás no. Alguna vez, cuando yo era estudiante todavía, ¿no?, una muchacha le refutó a Jenny Serrano de La Paz. Jenny Serrano, ¿cómo hace su comedia? En base a ridiculizar a una mujer de pollera. Eso no es profesional, ¿verdad? David Santalla, ya, mis respetos, ha hecho buenas películas, todo, pero a veces cuando hace, por ejemplo, su comedia en base a la ridiculización de una mujer de pollera, entonces eso ya es hacerse la burla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestras emociones tenemos que conocernos, porque una cosa es hacerse la burla y otra cosa es divertirse, ¿verdad? O compartir chistes, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos conocemos nuestras propias emociones, vamos a saber qué es lo que nos causa risa, qué es lo que nos causa tristeza, qué es lo que nos causa ira, por ejemplo, ¿ya? A algunos no les afecta, por ejemplo, cuando se hacen la burla no les afecta, pero a algunos sí, ¿no? Entonces, tenemos que conocernos nosotros mismos, conocer nuestras propias emociones. Otro dominio es manejar nuestras emociones. ¡Wow! En nuestro caso, tenemos que manejar nuestras emociones para bien, ¿no? Y no podemos estar esclavos de las pasiones. Esclavo de las pasiones, ¿qué es eso? Algo que no puedes conseguir, pero sigues peleando por eso, ¿verdad? Y si una chica te negó, pues no, no puedes no aferrarte a decir que sí, que sí, que sí, ¿no? No. O si no, te apasionas con algo, por ejemplo, a ver, digamos, con el fútbol. Muchos nos apasionamos, ¿no? Algunos nos apasionamos solo con ver, ¿no? Compramos el periódico, lo primero que vemos es sección deporte. Puede ser positivo, ¿ya? Algunos se apasionan esto ya es, las pasiones nos pueden llevar a vicios, ¿ya? Eso también hay que tener mucho en cuenta. Entonces, nuestras emociones, si nosotros sabemos manejar nuestras emociones, no vamos a llegar a ser esclavos de las pasiones. Las raíces de la empatía. Eso es fundamental. Nuestras emociones ya nos van a llevar, nos van a ayudar a comprender las emociones de los demás. ¿No? Si nosotros mismos nos conocemos, entonces vamos a poder comprender las emociones de los demás. Eso se llama empatía. ¿No? Nuestras emociones son las raíces de la empatía. Las artes sociales. ¡Wow! Ese es bonito, ¿no? ¿Ya? Uno de los dominios es las artes sociales. ¿Cómo es eso? En eso también nosotros tenemos que ser muy buenos manejando esta situación, porque nosotros, no como educadores, no estamos llamados a ser sociales, no podemos ser asociales, ¿verdad?
¿ya? Entonces, el arte, por ejemplo, por vocación, ¿ya? La didáctica tiene que estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, el arte de enseñar. ¿Ya? El arte social es cómo socializas tú en medio de un grupo social, ¿no? Eso es fundamental. Eso es fundamental para nosotros. Ya, entonces dicho esto, creo que con eso terminamos, mis estimados. Ya, a ver, hasta ahí. ¿Algún comentario quizás, mis estimados? Ya, a ver. ¿Algún comentario? No hay. Ya. Bueno, mis estimados, yo creo que hemos llegado al final de esta sesión. Ya, sin embargo, quiero hacer algunas puntualizaciones acerca de cómo vamos a trabajar durante este módulo, cuál es la metodología en que vamos a desarrollar diferentes actividades que tenemos programadas. Los sábados, mira, yo de manera arbitraria hoy ya hemos iniciado la sesión a las 4 en punto. Ya, sin embargo, pongo a consideración de ustedes si podemos hacer las sesiones a las 18 horas. No sé, eso es solamente una sugerencia, depende de ustedes también, si quieren más tarde también. Yo me pongo en disponibilidad de ustedes para estas sesiones sincrónicas, ¿ya? Eso en el chat del grupo, por favor, puedan sugerir, ya a fin de que podamos todos también, la mayoría, puedan participar de estas sesiones sincrónicas. En las sesiones sincrónicas de los días sábado, vamos a hacer de esa manera, ¿no? Una exposición ya minuciosa de lo que es nuestra unidad temática, ya, y luego la participación de ustedes, así como hemos iniciado, y ahí cerramos la sesión. Ahora, para las actividades, las orientaciones, ¿ya? ¿Por qué les digo, por qué vamos a separar esto? Las orientaciones se va a grabar los días jueves, ¿ya? Si ustedes sugieren otro día, también no hay ningún problema. Y sin embargo, yo les propongo que sean los días jueves a las 8 de la noche, ¿ya? Los que pueden ingresar a esa sesión sincrónica, ¿ya? Y los que no, va a haber grabado, entonces la grabación también se va a reproducir luego en la plataforma como también en el grupo de WhatsApp. Entonces, en las orientaciones se va a realizar todos los jueves, ¿ya? Si ustedes desean, también puede ser miércoles, ¿no? ¿Por qué vamos a separar esto? Para que no nos confundamos, porque a veces se confunde, ¿verdad? Porque ahora estamos pasando de la primera semana, ¿verdad? ¿Ya? Y después, en el siguiente sábado ya vamos a pasar de lo que es la segunda semana. Sin embargo, los trabajos se presentan el domingo recién, ¿verdad? Entonces, ahí, para que no tengamos esa confusión, es que vamos a realizar las orientaciones para presentar las actividades el día jueves. ¿Qué dicen mis estimados? Sí, estaría bien, licenciado. Por mi parte, estaría bien, pero hay que escuchar qué opinan los demás colegas también. Muchas gracias. Ya, entonces, de esa manera vamos a trabajar, mis estimados. Ya, igual también sugieran en el chat, ¿no? del grupo, ya siempre vamos a estar prestos para cualquier situación. Ya, de las actividades, de la segunda actividad, segunda actividad. Eso es lo que vamos a hacer el día jueves. Ya, y para el día jueves también les quiero decir, mira, yo sé que ustedes ya tienen avanzado lo que es el PAT, ¿no? El producto académico de transformación, ¿verdad?
Entonces, mira, tengo entendido de que vamos a estar con mi persona, el módulo 4 y el 5. ¿Qué quiere decir esto? El 5 ya tienen que presentar lo que el trabajo final de lo que es el diplomado, el PAT, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar de acuerdo entre ustedes y mi persona, ¿ya? Entonces, para eso es que voy a necesitar que en la primera semana, para la primera semana, por favor, ustedes ya van a subir todo lo que es, lo que han avanzado hasta el momento, más respondiendo a la consigna que está en la plataforma. Eso vamos a hablar el día jueves, ya, pero estén alistando, eso quiero decir, ¿ya? Entonces nos vemos a media semana, mis estimados. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Licenciado, una consulta. Entonces, lo que usted nos acaba de decir es que vamos a listar, bueno, ya tenemos, ¿no? Pero por separado, porque nos han ido pidiendo diferentes cosas para presentar. Todo lo vamos a juntar y se lo vamos a hacer llegar para que usted le dé una revisión general, se podría decir, desde el inicio hasta ahora, ¿verdad? Así es, desde el módulo 1, ¿no? el PAT, ¿ya? La identificación del problemática, ¿no ve? Después ya me olvidé. La propuesta, ¿verdad? Entonces todo eso, hasta lo que han avanzado hasta el módulo 3, ya vayan juntando y más lo que vamos a hacer en esta semana, eso más ya para el día domingo. Entonces, a fin de que todo eso ya vamos a unir y hablemos el mismo idioma, ¿verdad? ¿Ya? Yo sé que el anterior docente tiene sus propias modalidades, todo eso, ¿no ve? Entonces, como les iba diciendo, yo creo que vamos a estar este módulo y el siguiente más con mi persona. Eso es lo que nos indicaron, eso es lo que nos dijeron, ¿ya? Entonces, a fin de que todos estemos de acuerdo y tengamos muy bien elaborados nuestros trabajos del PAD al final, ¿no? Eso es la idea. Bueno, gracias por su atención, mis estimados. Bueno, pues que tengan un feliz domingo mañana. Esta noche disfruten y nos encontramos a media semana. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Licenciado, disculpe, ¿cuándo va a ser la segunda reunión? El día jueves a las 8 de la noche, ¿ya? El día jueves. Gracias. ¿Listo? Luego, licenciado, que tenga vuelta. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.